Muy buenas a todos, soy Marco Liberto Torres, matrícula 2020-10425, y yo les voy a enseñar a cómo configurar la conexión mediante Dialog. Dialog vendría siendo una función que nos permite establecer desde el Site 1, en este caso, la red interna que tenemos en el Site 2. Dígase que nos podemos obviar lo que viene siendo la IP del puerto 2 y también la red interna que vendría siendo la máquina del Site 2. Esto se establece estableciendo una conexión entre lo que es un peer ID. Se establece el peer ID en el site 1, en donde se configura el dial-up, y entonces en el local ID se establece en el site 2 para que lo reconozca y entonces pueda implementarle y tenga una conexión activa en ambos sites. Pasa algo muy interesante con esto, con el dial-up, y es que cuando lo configuremos, veremos que se ha establecido de manera automática una ruta estática. Y esto es en base a que el Site 1, una vez se configure con el dialog, va a estar en modo escucha en la red del Site 2 y así pueda entonces identificar cuál es el puerto por donde va a acceder, ya sea la IP, mejor dicho, por donde va a acceder, ya que el puerto se va a establecer al crear el túnel VPN, pero la red interna no la va a reconocer y estableciendo esa ruta estática y luego creando las políticas, podemos ver que tenemos acceso sin haberlas configurado previamente. Hay otra función para el dialog y es que en caso de que nuestro proveedor de servicio no nos dé la IP pública ni estemos configurados con el DNS, podamos entonces tener conexión desde el site 2 en este caso. Nos dirigimos entonces a la máquina del site 1 y también de mientras les comento que me devolví a la configuración de lo que es el video 4 de rutas estáticas. Aunque de todas formas vamos a borrar, bueno, puse la 24 sin querer, vamos a borrar tanto las rutas estáticas como las políticas que ya hemos creado en los videos anteriores. Le cambiamos el nombre y entonces nos dirigimos al apartado de Network, Static Routes y borramos todas. Hacemos lo mismo en el Site 2, Static Routes, y aquí entonces dejamos la de acceso a Internet. Entramos en Position Object, borramos todas las políticas excepto la de Internet y la implícita. Lo mismo para el Site 1. Y ya entonces tendríamos limpio lo que viene siendo las configuraciones en base a las políticas y las rutas estáticas. Ahora, lo que vamos a hacer es crear nuestro dialog aquí en el IPC Wizard. En el apartado de Custom le ponemos el nombre. En este caso, como es en el Site 1, sería el dialog. Le damos a Next y fíjense que tenemos un menú desplegable en el Remote Gateway. Aquí podemos establecer la IP estática de lo que viene siendo el puerto 2, que vendría siendo esta del Site 2. Pero en este caso, como vamos a configurar el Dialog User, se nos va a desaparecer esta opción, ya que nosotros no reconocemos cuál es la red interna que tiene el Site 2. Así que una vez lo apliquemos, fíjense que desaparece. Disculpen mi tartamudez. Ahora, en la interfaz sí debemos de poner la cual corresponde, que vendría siendo el puerto 2. Estos apartados ya lo hemos visto en el video anterior, así que lo voy a hacer un poco más rápido. En NavTraversal lo deshabilitamos, aquí lo ponemos en OnIdle. No vamos a usar el DPD, así que simplemente lo dejamos por default. En el Pressure Key pues, ponemos la misma contraseña en ambos sites. En el iKey lo dejamos en la versión 1 en modo main. Y aquí fíjense que tenemos una opción que se nos habilita por aplicar el dialog, que es el Peer Option. Aquí podemos establecer dos tipos de modo de aceptación, ya sea uno específico, que es el cual lo establecemos aquí, o que permita a todos. Y eso entonces nos quita la opción de poder establecerlo. Ahora, le damos a Specific Peer, ya que vamos a establecer en el local ID, en el site 2, cuál es y que lo pueda identificar realmente. Así que lo que haremos es ponerle el nombre. Le pondré sucursales ya que no sabemos realmente cuáles son los dispositivos a los cuales están conectados el site 2. Copiamos el nombre, ya que esto debe de ser igual en ambos sites, al igual que el pressure key.
Y aquí entonces eliminamos las encriptaciones y dejamos solamente una. Lo ponemos en des md5, quitamos el 14 de 5 y ponemos el 2, y esto también debe ser igual en el site 2, recuérdenlo. Ponemos aquí, si queremos, de forma opcional, el lifetime de la llave, y en el X Authority lo dejamos en deshabilitado. Ponemos la IP local, que sería por la cual accede la máquina del site 1, que sería la 10.0.1.0, y entonces no sabemos cuál es la red local del site 2, así que simplemente lo dejamos de manera default para que lo detecte. Dígase en 0.0.0 barra 0.0.0. Le damos OK y ya lo hemos creado. Nos dirigimos al apartado de Position Object y vamos a crear la política para poder acceder entonces desde el puerto 2. La creamos. En el incoming le ponemos por donde accede la máquina del site 1, que sería el puerto 4. Y en el outgoing, fíjense que tenemos habilitado, tenemos en up, tenemos activo lo que viene siendo el dial up. Y ahora, ¿esto por qué pasa? Yo creo que les comenté que el site 1 en este caso está en modo escucha. Está entonces atento constantemente de la espera en el site 2 para que se configure y así entonces pueda tener ese acceso o esa información de cuál es la red interna. Por eso entonces se mantiene activo desde un inicio. Le damos, lo seleccionamos, permitimos cualquier dispositivo, cualquier destino, cualquier servicio. Aquí lo dejamos en modo accept. Deshabilitamos NAT ya que tiene una IP estática. Aquí la política ya está habilitada y simplemente creamos el reverse. Fíjense que tampoco nos aparece el icono de advertencia por lo que le comenté. El dialog está activo. Habilitamos la política, le damos OK y fíjense que el dialog está activo, pero si nos dirigimos al apartado de VPN, IPsec Tunnel, el túnel como tal está desactivado. Así que es muy curioso realmente que simplemente el dialog está activo, más, lo que viene siendo la interfaz está deshabilitada. Vamos al site 2, vamos a crear nuestro túnel VPN, pero en este caso, ya que sí conocemos cuál es la ruta, tanto el puerto, la IP del puerto, como la red interna del site 1, vamos entonces a identificárselo. Nos dirigimos al apartado de IPsec Wizard, Custom, le ponemos el nombre, le damos a Next, y aquí entonces lo dejamos en modo estático. Seleccionamos la IP del puerto 2 del site 1, le ponemos el puerto 2 y aquí entonces deshabilitamos en la traversal y ponemos entonces en modo on idle el deep pure detection. Aquí en el pressure key le ponemos la contraseña, en el mode lo dejamos en main, aquí ponemos solamente una encriptación en modo MD5, quitamos el 14 del 5 y dejamos el 2, ponemos el mismo tiempo que es una hora en ambas llaves, tanto del site 1 como del site 2, y aquí fíjense que tenemos la opción del local ID. Esto era lo que les mencionaba, que en este apartado es donde se debe de poner el mismo nombre que pusimos en lo que viene siendo el peer ID del site 1. Yo lo copié en su momento y bueno, por copiar la IP del puerto 2 no tengo acceso a la misma, así que simplemente nos dirigimos al apartado de VPN, IPsec Tunnel, lo abrimos en el apartado de autenticación y para más seguridad es mejor copiarlo y pegarlo, ya que si hay una pequeña diferencia no podremos entonces tener conexión. Le damos entonces aquí al apartado de local address, ponemos la IP del site 2 que vendría siendo la 10.0.2.0 barra 24 y aquí sí sabemos la del site 1 que sería la 1.0. Ahora sí confirmamos y ya tenemos creado entonces el túnel VPN del site 2. Nos dirigimos a Policy Object y creamos la política para el site 1. Ponemos el puerto 4 en el incoming y aquí en el outgoing ponemos entonces el túnel. Seleccionamos cualquier dispositivo, cualquier destino, cualquier servicio. En modo accept deshabilitamos NAT y la política ya está habilitada. Le damos OK, creamos el reverse. Fíjense que aquí sí nos parece lo que viene siendo el signo de advertencia porque los puertos están apagados y entonces por ende el túnel VPN está down. Le cambiamos el nombre
y simplemente habilitamos la política. Ahora nos dirigimos al apartado de Dashboard. No, primero vamos bueno, sí, en Dashboard, aquí en Network, nos vamos en IPsec y entonces habilitamos el túnel VPN. Aquí fíjense que ya lo habilitamos, así que por ende vamos a cancelar aquí en el site 1. Deberíamos también de tener habilitado el túnel VPN. Como pueden ver, ya se estableció y aquí fíjense que la autenticación no está habilitada todavía. Pero si nos dirigimos al apartado aquí, le damos a plus en el dashboard, routing. Aquí fíjense que creamos o se creó de forma automática una ruta estática. Y fíjense que ya reconoce entonces la IP del puerto 2. Bueno, no, la IP interna de la red interna que tiene el site 2, que es esta, la máquina del site 2. Pero aquí entonces sí tenemos la IP del puerto 2, que es por el cual accedió para conectarse al otro extremo, ¿no? Al site 2. Fíjense que esto no lo creamos nosotros. Si nos dirigimos al apartado de Network, Router Static, fíjense que no hay ninguna creada. Esto se crea de manera automática al establecerse el dialog. Pero, como pudieron ver, si nos dirigimos en IPsec aquí, la autenticación todavía no está efectuada. Esto pasa porque todavía no hemos creado en el site 2 lo que viene siendo nuestra ruta estática para conectarnos al site 1. Le damos a Static Route. Aquí tenemos la de internet, pero vamos a crear entonces la del site 1, que sería la 10.0.1.0 para 24. Y aquí entonces seleccionamos nuestro túnel VPN. Le damos OK y ahora deberíamos de tener acceso. Fíjense que ahora, si hacemos ping desde el site 1 hacia el site 2, deberíamos de tener conexión. Vamos a confirmar esto. Fíjense que efectivamente tenemos conexión. Y si hacemos un tracer, vamos a ver cuáles son los saltos que hacen. Vamos a cerrar aquí al Server Manager. Fíjense que primero pasó por el puerto 4 y efectivamente pasó por el túnel VPN, que es la 1.23 que tiene entonces Site 2. Esta ha sido la explicación y la manera de configurar lo que viene siendo nuestro dialog en el Site 1 para poder identificar automáticamente cuál es la red interna del site extremo. Disculpen mi tartamudez, pero intento que ustedes vean el video completo de forma resumida con los puntos importantes y simplemente resumir un poco todo, ¿no? Aunque lo explico de forma más rápida. Espero que les haya sido muy útil y nos veremos en la próxima.